Saludamos a los que nos están viendo a través de la red social de nuestra iglesia. Esperamos que estén disfrutando también de esta bonita programación que la iglesia prepara todos los sábados y de la compañía de nuestro Dios. Aunque no estén aquí con nosotros, están a través de sus pantallas y les extendemos un gran saludo. Queremos iniciar hablándoles sobre el mensaje de hoy. Y es que en muchas ocasiones en nuestra vida enfrentamos diferentes tipos de situaciones, ¿cierto? Hace rato escuchaba a los agradecimientos, las peticiones, y yo sé que muchos de aquí a diferentes situaciones llegan a nuestras vidas. Y la manera en que las resolvemos no siempre son las mismas, no siempre son las indicadas. A veces las resolvemos fácilmente, a veces batallamos, otros lo venimos arrastrando desde la niñez, desde la infancia. Y muchas de las veces hay situaciones que desde nuestro punto de vista humanamente no podemos resolverla. Pero sabes, hay algo que nuestra humanidad no puede hacer, pero hay alguien que nuestra humanidad sí puede hacerlo, y ese es Dios. Oramos. Querido Dios y Padre, vamos a abrir tu palabra y te pedimos que vengas en nuestros corazones, que poses en nuestros pensamientos y que al abrir tu palabra, Señor, nos ayude a entender que tú estás con nosotros siempre ayudándonos y que cuando nos tomamos de tu mano, la victoria es segura. En el nombre de Jesús, amén. Libro de Salmos, capítulo 150, versículo 6. Un personaje muy conocido comienza describiendo diferentes situaciones. Y este personaje, a menudo que avanzaba en su historia bíblica, en su historia de su vida, enfrentó por diferentes situaciones. Y las situaciones no fueron siempre fáciles, fueron situaciones complicadas, fueron situaciones que en algún momento lo llevaron a dudar de que, ¿y por qué sigo aquí? ¿Y si mejor renuncio? ¿Y si mejor me doy marcha atrás y vuelvo a la vida que yo llevaba antes? Y este personaje se cuestionaba a sí mismo, pero, ¿sabes? Cuando él entendió del por qué estaba aquí, del por qué Dios lo había puesto en esta tierra, él solamente decidió hacer una acción. Y vamos al libro de Salmos. El libro de Salmos comienza diciendo, capítulo 150, versículo 6. Y todo lo que respire. David no dijo, solo yo, solo mi familia. Él dijo, todo lo que respira. Nuestro texto base se encuentra en el libro de Habacuc. El libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Pero vamos a leerlo después cuando estemos en este personaje. En nuestro mundo actual vivimos épocas de crisis. Vivimos épocas de conflictos, vivimos épocas de problemas que aparentemente no tienen solución. Crisis económica, crisis migratoria, crisis familiares, crisis de guerra, problemas que tienen un sinfín de cosas que pasan en nuestro mundo y que aparentemente no tienen una solución. Pero cuando nos adentramos a todo eso, nos damos cuenta que entre más el mundo avanza, más se está inclinando hacia eso. Y cuando el mundo se está inclinando más hacia eso, todos podemos pensar que el fin se acerca. Entonces, cuando el mundo enfrenta este tipo de situaciones, la profecía bíblica describe en el libro de Daniel, en su capítulo 12, versículo 1, dice que en el mundo Daniel vio que habrá una crisis cual nunca lo hubo jamás en la tierra. Daniel vio esa profecía y todo apunta a que se está acercando el mundo a esa crisis. En tu familia no sé qué crisis estés enfrentando. Yo no sé qué tipo de situación estés pasando. Pero ¿sabes algo? Aunque estés en medio de esa crisis, hay algo que puede resonar profundamente y hacerte cambiar las situaciones. Hoy quiero mostrarles personajes bíblicos y quiero hablarles a través de la Biblia. Personajes bíblicos que en algún momento enfrentaron crisis, que en algún momento se sintieron solos, que en algún momento pensaron en renunciar, que en algún momento dijeron, esta vida no es para mí, es más, aquí se acabó y de aquí no soy más. Entonces, hay personajes bíblicos que por su mente pasaba todo eso.
y que en algún momento, cuando estaban al punto del desborde, cuando estaban al punto de que las lágrimas no podían parar más, cuando estaban al punto de decir, no puedo con esta depresión, no puedo con esta enfermedad, ellos se dieron cuenta que por sí solos no podían, pero descubrieron que había alguien que sí podía por medio de ellos. El primer personaje del cual les quiero hablar comienza diciendo su historia, que en un solo día lo perdió absolutamente todo. Perdió a su familia, perdió a sus hijos, perdió sus bienes, incluso llegó a perder la salud. Y cuando estaba en esos conflictos, cuando estaba en esos problemas, humanamente él tenía todo para renunciar. Humanamente él podía decir, ya perdí a mi familia, ya perdí a mis hijos, ya perdí a todos. Incluso su esposa, dice la historia bíblica, que su esposa le llegó a decir, ¿todavía crees en ese Dios? Es más, renuncia, blasfema contra ese Dios y muérete. Cuando este personaje escuchó aquellas palabras, obviamente humanamente le entró el desánimo. Hay situaciones en nuestras vidas que en algún momento nos van a llegar a decir, ¿todavía crees en ese Dios? Es más, ni lo puedes ver, ni lo puedes tocar, no está ni aquí contigo. ¿Cómo puedes tú seguir creyendo en ese Dios? Renuncia a Él y verás que la vida te va a ir mejor. Yo sé que muchos de aquí hemos escuchado ese tipo de palabras de amigos, de terceras personas que nos han dicho en algún momento. Es más, tú eres adventista. Si a ti ni si te ve lo adventista, es más, tú dices que es cristiano y mira cómo tratas, mira cómo hablas. Y lo hemos escuchado muchas veces. Y por nuestra mente pasa el nombre de la renuncia, pasa el sentido de que nos desanimamos, el desánimo, y no sabemos qué hacer. Y comenzamos a cuestionarnos, ¿de verdad soy adventista? ¿De verdad creo en Dios? ¿De verdad ese Dios, el que me enseñaron mis padres, en realidad está conmigo? Y nos comenzamos a cuestionar y no encontramos respuestas a nuestras preguntas. Este personaje, dice la historia bíblica, que de repente estaba en su casa, en una convivencia, quizás posiblemente podemos decir que estaba, no sé, disfrutando de una tarde en su hamaca, disfrutando en su silla, a punto de comer, pero mientras sus hijos estaban allá haciendo fiesta. De repente llega un criado y le dice, oye, tus hijos estaban haciendo fiesta, estaban en convivencia y algo sucedió. Todos murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. La historia continúa y dice que apenas terminaba de hablar, alguien más llegó corriendo y le dijo, oye, amo, ¿qué pasa? Tus ganados estábamos arando la tierra y de repente algo sucedió y todos murieron. Alcancé a escaparme yo para darte la noticia. Y mientras terminaba, otro más vino y le dijo, todo lo has perdido. La reacción de este personaje es sorprendente, porque cuando lo perdió todo, él se dio cuenta que en el mundo no podía seguir haciendo tesoros. Él se dio cuenta que en el mundo todo lo podía perder, incluso su salud o incluso la vida, pero que había algo que no podía perder. Y la reacción es sorprendente de este personaje. Humanamente, como decíamos, lo había perdido todo y tenía todo para renunciar. Vayamos al libro de Job. Libro de Job, capítulo 1, versículos 20 y 21, encontramos la reacción de Job. Encontramos la reacción del personaje. Y me sorprende la reacción porque lo había perdido absolutamente todo. Y cuando escucha estas noticias, este personaje, su reacción es maravillosa. Dice la historia bíblica, versículos 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Y mira cómo termina. ¿Y qué? Y adoró. Y mira el 22. En todo esto, 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. Hay algo que resalta en la reacción de este personaje. Después de haberlo perdido todo, Job dice, Jehová dio, pero Jehová quitó. En todo esto dice la palabra de Dios que la reacción de Job fue adorar.
Job adoró en medio de su crisis. Job adoró cuando lo había perdido todo. Job adoró cuando estaba sufriendo esta enfermedad. Job adoró cuando se estaba revolcando sobre las cenizas. Job adoró en medio de las pruebas. La pregunta ahora es, ¿cómo tú reaccionas a la prueba que está llegando a tu vida? ¿Estás pensando en renunciar? ¿Estás pensando en dejarlo todo? ¿O está siendo un Job más en nuestros tiempos? Adorando aunque todo se derrumbe. Adorando aunque todo vaya mal. Adorando aunque todo esté en contra tuya. ¿Cuál es la reacción tuya? Cuando todo vaya mal, sé como Job. Alábale. Cuando sientas que no puedas más, sé como Job. Alábale. Y vamos a hacer esto ahora. Yo voy a decir la frase y ustedes van a decir alábale. ¿Ok? ¿Estamos? Job, sus decisiones los llevó a tener un grande éxito porque se aferró a alguien que podía darle la victoria aun cuando todo estaba por los suelos. Entonces hoy, al igual que Job, cuando sientas que no puedes más, tú tienes que aferrarte a Dios porque solamente Dios te puede dar la victoria. Cuando todo vaya mal, alábale. Cuando sientas que no puedes más, alábale. Porque Dios está aquí y lo puedes sentir. Solamente necesitas tomarte de su mano y decirle, Señor, yo quiero caminar contigo porque aunque todo se me derrumbe, tenemos que alabar a Dios en momentos de crisis, en momentos de dificultad, en momentos de problema. Tenemos que decir, Señor, tú das y tú quitas, pero aunque todo se me derrumbe, yo elegiré alabar y engrandecer tu nombre. Siguiente personaje. Personaje me llama tanto la atención también porque cuando estuvo en esos momentos de crisis, también se sintió solo en algún momento y pensó que no podía más y pensó que la vida se había terminado. Pero antes de pasar a este personaje, quiero que leas o quiero que escuches lo que dice el libro La fe por la cual vivo. A menudo nuestro Padre Celestial permite que seamos probados para desarrollar, escucha, para desarrollar en nosotros la paciencia, la fe y la confianza. Job desarrolló todo eso. Aprendió a esperar en Dios, aprendió a confiar en Dios y aprendió a tener fe en Dios. Y Dios, ¿qué dice? Dios le restauró todo. Es más, le multiplicó todo lo que anteriormente tenía. Hoy puedes perderlo todo. Todo se puede ir a la ruina de un día para otro. Pero hoy quiero demostrar que hay un Dios que puede levantar todo, aun cuando haya ruinas. Dios no estaba destruyendo a Job. Dios estaba revelando que existía un hombre capaz de amarle más que las bendiciones. Porque muchas veces Dios permite la prueba porque ve en nosotros algo que todavía no hemos descubierto. Entonces, entrégale a Dios. Dale a Dios. Y verás cómo Dios comenzará a construir. Dice el libro de Génesis que cuando Dios comenzó la creación de este mundo, todo estaba vacío y oscuro. Entonces vino Dios y dijo, y sea la luz. Y fue la luz. Y comenzó Dios así sucesivamente. 6 días de creación. Y al final de la creación, te hizo a ti y a mí. Y hoy estamos aquí. Porque Dios, de algo vacío, puede llenarlo completamente de su gloria y transformarlo. El siguiente personaje. Antes de que este personaje llegara a ser rey, pasó por muchas pruebas, pasó por muchas dificultades, pasó por muchos conflictos, pasó persecuciones. Incluso dice su historia bíblica que él pasó a vivir en cuevas porque tenía miedo de que le quitaran la vida. Sus enemigos lo perseguían y lo buscaban y decían, ¿dónde está? ¿A dónde se ha metido? Lo buscaban por tierra, lo buscaban por mar, lo buscaban por todas partes. Pero cuando lo encontraban, no sabían cómo poder marcarle un alto. Él nuevamente se volvía a esconder y pasó toda su vida huyendo antes de llegar a sentarse en el trono.
antes de llegar a ser proclamado rey, antes que las personas que lo perseguían vinieran ante él y se inclinaran y le decían su majestad. Antes de llegar a pasar todo eso, este personaje pasó su vida huyendo. Vivió en cuevas, fue perseguido injustamente, incluso experimentó traiciones. La pregunta aquí es ahora, ¿qué tipo de situación estás tú enfrentando y dices, no puedo más? La pregunta es también, ¿cómo estás reaccionando a ese tipo de situaciones que hoy están azotando tu vida? Mira la reacción de este personaje. Cuando este personaje estaba viviendo esos tipos de situaciones, algo maravilloso sucedió. Es que en medio de esas situaciones, en medio de esos problemas, en medio de esos conflictos, pasó algo sorprendente. Se escribió un libro que hoy todos conocemos. Un libro de 6 estaciones. Un libro que cuando estás triste puedes encontrar ahí que Dios está cercano a ti. Un libro que cuando tú te sientes mal, puedes encontrar a través de ese libro palabras que te ayudan a tener ánimo. Que cuando sientes que estás perdido, puedes encontrar a través de ese libro que tú, cuando levantas tus ojos y miras hacia dónde vendrá Jehová, la Biblia te lo dice a través de ese libro. Y este personaje se la pasaba huyendo. Pero hay algo que marcó la diferencia. No fueron sus situaciones, no fue el frío de la cueva, no fue el frío de las persecuciones, no fue las tentaciones que tuvo antes de llegar a ser rey, fue algo que lo hizo diferente. Libro de Salmos capítulo 34, versículo 1. Cuando experimentó traiciones, cuando experimentó injusticias, cuando vivió en cuevas, ahí nacieron muchas de las citas bíblicas que encontramos hoy en Salmos y que precisamente nos ayuda para esos momentos de crisis. Capítulo 34, versículos 1. David dijo lo siguiente. Bendeciré a Jehová. ¿Cada cuánto? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará cada cuánto. De continuo en mi boca. No dijo cuando todo mejore. No dijo después que yo salga de esta cueva. No dijo después que las persecuciones terminen. No dijo cuando mi estabilidad emocional esté bien. No dijo cuando mi vida financiera esté bien. No dijo cuando las crisis se vayan. No dijo cuando yo pueda vestir bien. Dijo David, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Sabes? Hoy en día nos es fácil comenzar a cuestionar a Dios. Que te llegó una gripe, Señor, ¿por qué a mí? Que te llegó una fiebre, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer con esta fiebre? Que no puedes ir al trabajo porque está lloviendo, Señor, ¿por qué está lloviendo? Y comenzamos, y el por qué, y el por qué, y el por qué. Y nunca nos encontramos las respuestas a nuestras preguntas. Pero en vez de comenzar a cuestionar a Dios, o en vez de comenzar a cuestionar a nosotros, debemos de decir, bendeciré a Jehová porque en medio de esta fiebre yo puedo alabarle. Bendeciré a Jehová porque en medio de esta situación que estoy enfrentando yo puedo alabarle. Bendeciré a Jehová porque en medio de mis crisis yo puedo alabarle. Cuando todo vaya mal, bendeciré a Jehová. Nos olvidamos, ¿verdad? Estamos bien concentrados. Eso es bueno, eso es bueno. Entonces, David dijo, en todo tiempo yo alabaré a Jehová y su alabanza estará de continuo en mi boca. Hay un canto que a mí me fascina. Y dice que cuando todo vaya mal, alábale. Cuando las cosas no salgan bien, alábale. Que cuando no puedas más y pienses en renunciar, alábale. Porque la alabanza puede transformar al creyente, porque la alabanza puede transformar el corazón del creyente. No puede cambiar inmediatamente la situación, pero sí puede conseguir que alguien que puede transformar esa situación llegue a tu vida y cambie todo tipo de circunstancias. Dios está
con nosotros. Mira lo que dice el libro Patriarcas y Profetas. No son las circunstancias favorables las que forman el carácter cristiano. Son las dificultades y las pruebas las que desarrollan fortaleza espiritual. Dios no permite la prueba porque seas el mejor soldado. Dios permite la prueba porque a través de él, Dios permite que tú puedas acercarte más hacia él. Pero hay pruebas que nos desaniman. Hay pruebas que nos alejan de Dios. Hay pruebas que hacen todo lo contrario y la mayoría sucede de ese tipo. Hacen todo lo contrario y nos vamos alejando de Dios porque decimos, Señor, tú estás poniendo esta prueba hacia mí. ¿Por qué? Si yo voy a la iglesia todos los días, si yo te alabo todos los días, si yo hago mi devocional familiar todos los días, si yo le dije a mi amigo que yo creo en Dios, y entonces, ¿por qué a mí? Pero en medio de todo eso, hay dos personajes que hemos leído hasta ahora que decidieron alabar, que decidieron poner a Dios en primer lugar y Dios los prosperó. David decidió alabar en medio de esas situaciones y Dios lo llevó a ser rey. Y Dios lo llevó a ganar muchas batallas. Tuvo caídas, muchas, pero en medio de todas esas caídas también reconoció que el único que podía levantarlo era Cristo Jesús. Tendrás caídas, tendrás dificultades, tendrás problemas, pero en medio de todo eso reconoce que el único que puede levantarte no es tu hermano, no es tu amigo, no es tu papá, no es tu familia, es solamente Cristo Jesús a través de su palabra, porque su palabra te dice que cuando tú te sientas cargado, que cuando tú te sientas desanimado, solo tienes que venir a Él con todo lo que estás cargando, porque Él te hará llevar el yugo más fácil. Su palabra, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Dios te está haciendo la invitación. ¿Qué te preocupa? ¿Cuál es el afán que tienes para el día de mañana? ¿Estás pensando y cómo le vas a hacer para resolver al llegar a tu casa, al salir de este lugar? ¿Cómo le vas a hacer para resolver la situación que tienes? Déjalo en las manos de Dios. Dios se encargará. Dios comenzará a trabajar. Solamente aprende a ser como Job, comienza a cultivar la paciencia, comienza a cultivar la fe y comienza a cultivar la confianza, lo mismo que hizo David. No sabía por qué estaba siendo perseguido, no sabía por cuánto tiempo tenía que vivir dentro de las cuevas, pero en medio de todo eso, dice la historia bíblica, que él decidió alabar en todo tiempo. Hay personas que hoy están viviendo en una cueva. Y no necesariamente una cueva física, cuevas disfrazadas de situaciones familiares, cuevas disfrazadas de crisis económicas, cuevas disfrazadas de problemas, cuevas disfrazadas de un familiar. Pero sabes, Dios sigue siendo digno de alabanza en medio de todo eso. David llegó a ser rey porque primero aprendió a adorar en medio de la oscuridad. Muchos quieren la corona, pero pocos quieren pasar por la cueva. Así que si hoy estás pasando por alguna cueva, aprende a confiar en medio de eso, porque Dios está a punto de darte la victoria si solamente tú decides tomarte de su mano. Los segundos personajes encuentran un rango muy conocido también. En su momento, por predicar la palabra de Dios, comenzaron a ser perseguidos. Por predicar, por hablar del amor de Dios, por decir que en el libro de Salmos David escribió que Dios lo ayudó a salir vencedor, por decir que en el libro de Salmos David escribió que Dios lo podía ayudar en medio de las dificultades, comenzaron a ser perseguidos y decían, ¿dónde están esos cristianos? Vamos a sacarlos de donde están para matarlos. Y ellos en su afán de seguir predicando decidieron poner toda la confianza en Dios. Sabían que a través de poder predicar el evangelio de Dios comenzaban a sufrir esas persecuciones. Y ellos seguían predicando fuertemente. Y dice la historia bíblica que en algún momento los atraparon. Libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 16, versículos 25. Y cuando estos fueron atrapados, fueron llevados a prisión. A prisión, y allí en prisión esperaban sus castigos para ser juzgado, y posteriormente sabíamos que en esos tiempos la solución era decapitarlos, era pena de muerte.
Y dice la historia bíblica que cuando ellos estaban ahí metidos en la cárcel, atados con grillos, atados con cadenas, imposible para con una fuerza humana poder librarse de ellos, porque no tenían tampoco las llaves para poder librarse de esa cárcel. Las puertas de la cárcel estaban cerradas por completo y no había ni salida ni para donde tú miraras. Es más, no entraba ni la luz del sol. Y estaba frío, había problemas, no podían respirar completamente bien porque el aire puro no entraba. Y apenas escuchaban los ruidos o apenas escuchaban que si pasaba alguna rata por ahí, por la esquina de la casa. Pero dice la historia bíblica que en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 25, que cuando ellos fueron encarcelados, solo tuvieron una única reacción. ¿Y cuál fue la reacción? Alabar. Libro de Hechos, capítulo 16, versículos 25. Dice lo siguiente. Pero a medianoche, orando, ¿quién? ¿Qué hacían? Cantaban himnos a Dios. Hasta estas alturas, Pablo y Silas habían sido golpeados, habían sido encarcelados, habían sido perseguidos y aún así, en medio de todo eso, cantaban alabanzas a Dios. ¿Te das cuenta hasta aquí de estos 4 personajes que llevamos? Que la reacción de ellos no fue mirar hacia arriba y decir, Señor, ¿qué está pasando? Como decimos los mexicanos, Señor, entonces, ¿qué pues? Pero no, la reacción de ellos fue mirar hacia arriba y decir, sea el nombre de Jehová bendito. Muchas de las veces nosotros en esas situaciones lo que hacemos es agachar la cabeza, bajar la mirada y comenzar a cuestionarnos, ¿será que puedo seguir viviendo? ¿Será que esto nunca me va a pasar? ¿Será que en mi trabajo me darán el día que estoy pidiendo? ¿Será que me permitirán adorar libremente a mi Dios? En vez de decir, Señor, aunque la higuera no florezca, con todo esto yo te alabaré. En vez de decir, aunque todo vaya mal, yo, Señor, te pondré en primer lugar a ti porque solamente tú puedes darme la victoria. En vez de decir, tu alabanza, Dios mío, estará todo el tiempo de continuo en mi boca. La invitación es que no seas como las demás personas. Conocemos a Dios, sabemos de Dios, creemos lo que puede hacer Dios. Entonces, aférrate a Él, tómate de su mano y deja que Él te dé la victoria al igual que se lo dio a los de atrás, a los de tiempos pasados. Deja que Él vaya adelante y con solo decir, tormenta, calma, enmudece, la tormenta calmará. Pero necesitas aprender de depender de Dios. Estaban en la cárcel. Y aún así cantaban. Pero cantaron antes del milagro, no cantaron después del milagro. Canta durante las pruebas, canta durante las persecuciones, canta durante las crisis, porque aunque todo vaya mal, la iglesia de la fe le dice al Señor que ellos, porque cuando las crisis lleguen a tu vida, tú, porque cuando sientas que las dificultades te están atando y no te hacen llegar hacia un lado, ni a la izquierda, ni a la derecha, tú, porque Dios está cerca, alábale. Dios te puede dar la victoria. Dios sabe lo que está haciendo contigo. Mira lo que dice el siguiente pasaje. Creo que hice para atrás. Okay. Pablo y Silas, mira lo que dice. El canto es un arma que podemos usar contra el desaliento. Cuando sientas que no puedes más, cuando sientas que las cadenas que te tienen atado te están inclinando a quedarte en un solo lugar, tú decides alabar a Dios porque Dios puede romper esas cadenas. No importa si es a medianoche, no importa si es en la madrugada, no importa si es amaneciendo, no importa si es a mediodía, no importa en qué momento estés y en qué situación, decide alabar a Dios y Dios romperá las cadenas que te tienen atado del enemigo. Dios es el único, no hay nadie más. Pablo y Silas lo hicieron.
Satanás quiere apagar el canto, pero Dios usa el canto para fortalecer la fe. El enemigo tiembla cuando un creyente sigue adorando, aún en medio del dolor. Haz que el enemigo tiemble a través de la alabanza, a través de la confianza, a través de la fe, a través del amor hacia Dios. El siguiente personaje, cuarto personaje y el penúltimo. Ahora sí vamos a abrir la cita bíblica. Libro de Habacuc. Libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 17. 17 y 18. Cuando Habacuc estaba viviendo en el pueblo, se dio cuenta que algo se aproximaba por venir. Al igual como profetizó Daniel en su capítulo 12. Habacuc vio la crisis venir, vio la violencia venir, vio la injusticia venir, vio todo lo que estaba sucediendo y lo que estaba a punto de suceder en ese momento. Y algo muy parecido a nuestro mundo actual. Hoy vemos la crisis, vemos la injusticia, vemos los problemas, vemos las guerras, vemos las situaciones en las que estamos enfrentando y todo apunta a una sola pregunta: ¿y qué va a pasar después? ¿Qué sucederá? ¿Quién detendrá todo esto? Habacuc estaba al punto de poder renunciar también, pero él vio la crisis, vio la violencia y él se desanimó en algún momento y dijo: ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué puedo hacer? Pero sabes, la reacción es sorprendente también. Habacuc capítulo 3 versículos 17 y 18 dice lo siguiente. Habacuc continúa relatando en ese versículo 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Habacuc está describiendo la crisis que está a punto de enfrentar, la crisis que está a punto de venir. Es más, hagamos lo siguiente: en vez de leer eso, pongámonos a nosotros, pongamos nuestra situación a través de estos versículos. Y dice: aunque la higuera no florezca, ni en mi casa haya alimento, ni tenga buena convivencia, ni mi familia me quiera, aunque todo eso yo esté pasando, mira lo que dice Habacuc: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hay algo que pasa y que se recapitula, que se repite mucho en estos personajes. Es que las situaciones no siempre fueron las mismas. Pasaron diferentes situaciones, diferentes problemas, diferentes conflictos, pero hay algo, una palabrita que resuena en la vida de estos personajes: la alabanza. Mira qué dice Habacuc: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc dijo una declaración de fe profética. Es más, de Habacuc estaba diciendo: aunque todo falle, Dios no fallará. Habacuc estaba viendo todo. Estaba viendo la ruina, estaba viendo la perdición, pero él dijo: aunque todo falle, aunque todo caiga, hay algo que me puede mantener de pie. Y solamente es Dios. Dios lo mismo hace en nuestras vidas, queridos hermanos. Aunque todo falle, aunque todo vaya mal, aunque no haya salida, alaba a Jehová, porque Él es el Dios de la salvación. Mira lo que dice el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos dice lo siguiente: los hijos de Dios no estarán libres de padecimientos, pero aunque perseguidos, pero aunque angustiados, aunque sufran privaciones, no serán abandonados. Aférrate a Dios, confía en Dios y triunfarás con Dios. Vencerás con Dios. ¿Qué situación te está atando? ¿Cómo la estás enfrentando? ¿Cuál es tu reacción? ¿De qué manera la estás tratando? ¿Estás luchando tú solo? ¿Ya no puedes más?
David, Job, Pablo y Silas y Habacuc nos enseñan que aunque todo se derrumbe, puedes confiar en Dios. Y terminamos con el último personaje. La vida de este personaje es maravillosa. Y no solo porque Dios dijo que iba a enviar un Salvador al mundo. No solo porque Dios dijo y por medio de él serán salvos. No solo porque el Padre dijo a través de él podrán obtener la redención que tanto anhelan después de haber caído. No solo por eso. La vida de este personaje es resaltante y es muy conmovedora porque aunque pasó a ser llevado en una cruz y clavos traspasaron sus manos y sus pies y una lanza traspasó su costado y fue juzgado injustamente, aún en medio de todo eso, no solo porque pasó todo eso, sino porque pasó pruebas que tú y yo también pasamos, sino porque pasó situaciones que tú y yo también enfrentamos. Dice la Biblia que Jesús vino y se hizo humano, se encarnó entre los hombres y sufrió las tentaciones, sufrió las pruebas que hoy en día como humanos también nosotros enfrentamos. También hoy en día como personas también sufrimos. Y en medio de todo eso, este personaje, la reacción es maravillosa. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 30. Mira lo que dice. Pablo y Silas a medianoche cantaban y daban voces y alababan a Dios. Y Dios de repente envió un terremoto, sacudió la cárcel y las puertas fueron abiertas. Y los grillos que lo ataban se rompieron y las cadenas se rompieron. Y entonces Dios les dio la victoria. Mateo capítulo 26 versículos 30 dice lo siguiente. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Jesús sabía que iba a ser crucificado. Jesús sabía que iba a ser traicionado. Jesús sabía que iba a ser golpeado. Jesús sabía que iba a tener que pasar ante las grandes autoridades para ser cuestionado de por qué hablaba falsas cosas, supuestamente para ellos. Sabía todo eso. Pero sabes, en el transcurso de su ministerio, no se la pasó diciendo a sus discípulos, ay, ¿sabes qué, Pedro? En algún momento me van a juzgar. ¿Sabes qué, Juan? En algún momento me van a crucificar. Es más, Jesús no se sentaba con sus discípulos para hablar solamente de eso y decirle, ¿sabes qué, Felipe? En algún momento me van a quitar la vida. Imagínate a un Jesús así, reuniendo a sus discípulos y ¿saben qué? Señores, hoy tenemos reunión en la casa de Marcos y vamos todos allí a las 6, nos esperamos allí. Imagínate todos los discípulos, los 12 discípulos rodeados en la mesa. Y de repente entra un Jesús y todo decaído y pensando y mirando a sus discípulos, así como cuando muchas de las veces los niños tienen hambre y alguien está comiendo y se acercan a los niños. Imagínate un Jesús así. ¿Qué hubiese pasado? ¿Dónde estaría el ánimo de los discípulos? ¿Dónde estaría el ánimo de Pedro? ¿Dónde estaría el ánimo de decir, Pedro, de decir, Señor, aunque yo puedo pasar muerte por ti, es más, yo puedo ir por ti, yo no dejaré que te maten? ¿Dónde estaría ese ánimo de Pedro? ¿Dónde estaría ese ánimo de Juan de seguir predicando? ¿Dónde estaría el ánimo de Felipe? ¿Dónde estaría el ánimo del resto de los discípulos? Es más, ¿dónde estaríamos tú y yo si ese Jesús hubiese tenido ese tipo de actuación? Pero ¿sabes? Fue todo lo contrario. Jesús les decía, llegará el momento en que yo me tendré que ir. Llegará el momento en que tendré que ser traicionado. Llegará el momento en que tendré que ser golpeado. Y ¿sabes lo peor? Jesús sabía que dentro de esos 12 había quien lo iba a entregar. Jesús sabía eso, pero en medio de todo eso no continuaba con la tristeza. Decidía volver al Padre y decirle, Señor, si tú me has enviado, aquí estoy. Y dice el Evangelio de San Mateo que cuando ellos hubieron cantado el himno, Jesús salió para orar con su Padre. Después de estar en comunión, después de platicar con sus discípulos, después de hablar, después de cantar alabanzas a su Padre Celestial, Jesús se retiró y salieron al monte de los olivos para orar.
Pero ¿para qué oraba Jesús? Para decir que las pruebas que él estaba teniendo las pudiéramos soportar hoy en día nosotros como cristianos. Para decir que aunque él no estuviera físicamente hoy aquí sentado a tu lado, diciéndote, aquí estoy, yo soy Jesús. Para decir que él, aunque no estuviera hoy físicamente con nosotros, el Padre pudiera enviar un consolador que nos pudiera dar la victoria, que nos pudiera ayudar a salir adelante. Y Jesús hizo todo. Fue traicionado, fue golpeado, fue crucificado, fue perseguido injustamente y aún así alabó. Aún así, Dios, Jesús, en todo su ministerio, decidió poner en primer lugar al Padre. Si Cristo alabó antes de la mayor prueba de la historia, nosotros también podemos hacerlo. No hay prueba tan grande que no podamos soportar si estamos al lado de Dios. No hay prueba tan grande que no podamos enfrentar si estamos del lado de Dios. Hoy la invitación es, queridos hermanos, aunque lo pierdas todo, busca a Dios. Aunque tengas que huir y vivir en cuevas, busca a Dios. Cuando llegue el momento de ser encarcelados, de ser perseguidos por predicar el Evangelio de Dios, busca a Dios. Cuando estemos en las cárceles, cuando no conozcamos a nadie, cuando sepamos que nuestro fin es fin de muerte por creer en Dios y por predicar el Evangelio, busquemos a Dios. Cuando creamos que al igual que Jesús en algún momento podamos llegar a ser crucificados, al igual que lo hicieron Juan, cuando tengamos que pasar por una tina de aceite hirviendo, cuando tengamos que pasar todas esas pruebas, cuando seamos encarcelados sin tener un juicio pronto y sin saber que la condena nunca va a terminar, aún así decidamos alabar. Mira lo que hizo Jesús. Deseado de todas las gentes, dice lo siguiente: el Salvador no podía ver más allá de las puertas del sepulcro. La esperanza no le presentaba su salida de la tumba como vencedor, pero aún así Jesús decidió alabar. Aún así decidió poner en primer lugar a su Padre. Llegará el tiempo en el que no nos podremos reunir aquí. Llegará el tiempo en el que nuestras crisis personales pasarán a tener un segundo plano, porque enfrentaremos una crisis global, una crisis mundial, y todos seremos perseguidos por causa del Evangelio. Llegará ese momento, se está aproximando el tiempo cuando ves a tu alrededor, todo anuncia una sola cosa: el fin del mundo, y todo anuncia a que si sigues creyendo, tu redención está cerca. Pero antes de que todas estas cosas sucedan, Jesús nos dijo algo interesante. La Biblia habla del don profético. Culminamos. Daniel 12:1 hablaba de que llegará un tiempo de angustia cual nunca lo ha habido jamás en la tierra. Los fieles enfrentarán persecución, enfrentarán restricciones, enfrentarán pruebas de fe. El conflicto final rondará entre la verdadera y la falsa adoración. Pero observemos algo interesante. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia, la vida de los personajes solamente ha sido vida de adoración y triunfaron. Apocalipsis termina diciendo en su capítulo 14, versículo 7, que al final de los tiempos, cuando Dios esté a punto de venir, un ángel aparecerá y dirá: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y mira cómo termina diciendo el ángel: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Al final de los tiempos, la adoración será muy importante. Satanás quiere adoración, pero Dios se merece toda la adoración. Al final de los tiempos, solo habrán dos cosas: la verdadera y la falsa adoración. Ya aprendimos cuál es la verdadera adoración. Job lo hizo, Jesús lo hizo, Pablo y Silas lo hicieron, Habacuc lo hizo. La pregunta ahora es: ¿estás dispuesto a hacerlo?
¿Estás dispuesto a tener la verdadera adoración en tu vida? ¿O aún sigues dudando? ¿Cómo estás actuando ante ese tipo de situaciones que estás enfrentando? Dios está más cerca, pero necesitas entregarte a Él. El gran conflicto termina siendo una cuestión de quién recibe nuestra alabanza. Mira lo que dice el conflicto de los siglos. Pronto aparecerán escenas de angustia y aflicción que requerirán una fe que pueda soportar el cansancio, la demora y el hambre. Y para que tú puedas soportar todo eso, solamente necesitas entregarte a Cristo Jesús. Todos los tesoros del universo serán abiertos al estudio de los redimidos, pero esos redimidos serán los que decidan tener la verdadera adoración. Los vencedores están junto al mar de vidrio cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Mientras el mundo termina en caos, el pueblo de Dios termina en adoración. La última escena de los fieles no es una derrota, es una victoria en el nombre de Jesús. El conflicto de los siglos nos dicen que los que hoy lloran, cantarán. Que los que hoy luchan, vencerán. Que los que hoy alaban en la prueba, un día alabarán en la gloria. Queridos hermanos, Job perdió todo y alabó. David fue perseguido y alabó. Pablo y Silas fueron encarcelados y ambos alabaron. Habacuc vio la crisis venir y alabó. Jesús enfrentó la cruz y aún así alabó. Los redimidos atravesarán el tiempo final y en el nombre de Jesús seguirán alabando. La lección es clara. La angustia no debe apagar nuestra alabanza, debe profundizar nuestra dependencia de Dios. Yo quiero invitarte a que si estás viviendo algo en tu vida, una prueba familiar, una enfermedad, una crisis económica o incluso aún una lucha espiritual, Dios no te pide que entiendas todo. Dios no te pide que llegues a la perfección en ese momento. Dios te pide y te invita a hacer lo que hicieron estos personajes, a que alabes en el nombre de Jesús, seguir alabándole en medio de la angustia. Los que ponen su confianza en Cristo no tienen nada que temer, a menos que olviden la manera en que el Señor los ha guiado. Y culminamos con esto. Yo digo la frase y ustedes dirán, alabémosle. Queridos hermanos de la Iglesia de la Abel, la crisis está cerca. El tiempo del fin está cerca. Pero Dios hoy te invita a que cuando llegue la enfermedad, Jesús hoy te invita a que cuando llegue la escasez, Jesús te invita a que cuando llegue la persecución, Jesús te invita a que cuando llegue el tiempo de angustia, aunque todo se derrumbe, aunque no puedas más, aunque sientas que estás lejos de Dios, Dios hoy recibe tu alabanza. Porque cuando todo vaya mal, Dios puede hacer que las cosas vayan bien. El mismo Dios que sostuvo a David, que sostuvo a Job, que sostuvo a Pablo, que sostuvo a Habacuc, incluso que sostuvo a Jesús, sostendrá también a su pueblo remanente hasta el día glorioso de la segunda venida de Cristo Jesús. En tiempos de angustia, queridos hermanos, que Dios nos bendiga y que Él permita que sigamos alabándole cuando todo vaya mal. Dios nos bendiga. Vamos a orar, nos colocamos en pie. Oramos. Querido Dios y Padre, muchas de las veces te hemos cuestionado. Muchas de las veces en nuestras situaciones, en nuestras pruebas, debilidades, hemos incluso querido renunciar a la fe. Pero Señor, hoy aprendimos a través de tu palabra, a través de la vida de estos personajes, que aunque lo perdamos todo como Job, que aunque en algún momento tengamos que revolcarnos por las cenizas, por la tierra, Señor, ayúdanos, permítenos a recordar que en medio de todo eso podamos alabarte.
que aunque estemos huyendo, que aunque estemos sufriendo persecución, que aunque vivamos por una cueva, que aunque pasemos por la cárcel, que aunque veamos la cruz venir como a Job, como a Habacuc, como David, como Pablo y Silas, podamos alabarte. Dios, siembra en nosotros ese espíritu de fe, ese espíritu de confianza, ese espíritu de aprender a esperar en ti. Ayúdanos. Deposito en tus manos a mis hermanos de la fe. Permite que ellos, en medio de las luchas, en medio de las aflicciones, en medio de los desánimos, Señor, ellos puedan voltearte a ver y decir, Señor, en todo tiempo bendeciré tu nombre. Porque aunque todo vaya mal, Señor, decidimos alabarte. Porque aunque la higuera no florezca, con todo esto, yo, Señor, decidiré alabarte. Escucha nuestras oraciones, nos depositamos en tus manos. Señor, gracias por escucharnos. Señor, gracias por perdonarnos. En el nombre de Jesús. Amén.